Empiezo con el matrimonio. Ya. Buenas noches, Magíster Rocío Tito. En esta ocasión, mi grupo va a hablar sobre el matrimonio. Nuestro grupo está conformado por Mireya Loaiza, Cindy Monge, Carla Ojeda y quien le habla, Rocío Palomino. A continuación, le doy la palabra a mi compañera para que exponga el tema. Bien, gracias. Vamos a hablar sobre el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Como matrimonio se designa la unión entre dos personas. Se trata de un hombre y una mujer o de dos personas del mismo sexo, que se establece mediante rito religioso o a través de la serie de formalidades legales para mantener una comunidad de vida e intereses. Como tal, el matrimonio es una institución social que goza de reconocimiento jurídico y en consecuencia implica para los cónyuges una serie de deberes y derechos que, de carácter patrimonial y doméstico, fijados del derecho civil de cada país. El sentido fundamental del matrimonio es la constitución de una familia, de modo que otorga legitimidad a los hijos procreados o adoptados durante la unión. En la mayor parte del mundo occidental se establece como legal únicamente el matrimonio monógamo o heterosexual, lo que implica se celebra siempre y solamente entre dos personas de distinto sexo, pues se sostiene que una de las motivaciones del matrimonio es la procreación. No obstante, a lo largo y ancho del mundo, el matrimonio encuentra las más diversas expresiones. Un lado, en algunos países del occidente empiezan a avanzarse en la legislación para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea un vínculo legal de carácter jurídico. Por otro lado, existen países donde existen prácticas diferentes, como por ejemplo la poligamia o el matrimonio entre más de dos personas, a lo que supone que un hombre, por ejemplo, podría casarse con más de una mujer o una mujer podría casarse con más de un hombre. También podemos emplear la palabra matrimonio para referirnos a una pareja que está unida en matrimonio, asimismo en Latinoamérica. Eso suele llamar por ese nombre a la fiesta que dan los novios para celebrar su unión. El matrimonio proviene del latín matrimonio y bueno, vamos a hablar de cómo se clasifica. Vendría a ser el matrimonio civil, que designa aquel que establece la unión entre dos personas que pueden o no ser del mismo sexo, dependiendo de la legislación de cada país, celebrando ante una autoridad civil, por medio del cual los contrayentes adquieren derechos y deberes patrimoniales y domésticos, según lo dispuesto en el Código Civil del país, y todo ello sin que medie autoridad religiosa alguna. Eh, También vendría el matrimonio religioso, que es aquel que establece la unión entre un hombre y una mujer, con arreglo a los principios doctrinarios de una religión y que se celebra ante una autoridad de dicha religión. Entre ellos sería el matrimonio católico, se conoce aquel que celebra la unión entre un hombre y una mujer, a esto se da ante Dios de manera perpetua y según los dictados de la doctrina católica para vivir en comunidad de vida y de amor. Como tal, para la Iglesia Católica, el matrimonio constituye un sacramento y es una institución a perpetuidad que no puede romperse. O sea que no existen los divorcios, excepto la anulación de pero esto se da por motivos que, digamos, puede ser un matrimonio que fue obligado y entre otros. Vendría también el matrimonio cristiano, que es una institución divina que celebra la unión de un hombre y una mujer con Dios, esto bajo los principios de la doctrina cristiana, sin incluir al catolicismo, pero sí el grueso de las religiones protestantes. Como tal, el matrimonio cristiano es indisoluble, pues según la doctrina de Cristo, lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Por otro lado, a diferencia de la Iglesia Católica, las iglesias cristianas, sí permiten que sus ministros, presbiterios y diáconos establezcan uniones matrimoniales. También vamos a hablar de matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo, llamado coloquialmente como matrimonio gay o matrimonio homosexual. Se conoce aquel que concierta la unión entre dos personas del mismo sexo, biológico y legal, para establecer y mantener una comunidad de vida e interés.
del cual los contrayentes se sujetan a los derechos y deberes de tipo patrimonial y doméstico establecidos por la ley vigente de su país. En Perú, este tipo de matrimonios todavía no se dan, pero en otros países como Argentina, Chile, Brasil y el último país que se dio fue Cuba, sí se da ese tipo de matrimonios. Actualmente el matrimonio igualitario es una causa de innumerables polémicas en todo el mundo y eso se encuentra en proceso de aceptación en muchas legislaciones de los países occidentales. En el sentido del siglo XXI, ha constituido una época de verdadero progreso en este aspecto. En Latinoamérica, como ya mencioné, los países que dije, Argentina, Brasil, Uruguay, México, Cuba y Chile, tienen planteado el reconocimiento del vínculo jurídico matrimonial entre personas del mismo sexo. España, por su parte, ya lo admitía desde el 2005, lo que lo convierte en uno de los países pioneros. Esto se vendría a ser todo. Ahora le paso la palabra a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Tipos de matrimonios. En tipos de matrimonios tenemos dos principales, el cual es el monogámico y el poligámico. En el monogámico, este término proviene del griego que significa de un solo matrimonio. Esta voz se erige a partir de mono, que quiere decir uno solo, más la entrada gamos, que equivale a matrimonio, junto con el sufijo ia, de cualidad o acción. La monogamia puede ser definida como aquella forma de relación o costumbre de una determinada persona, de establecerse con una sola pareja. En otras palabras, describe la situación sentimental de un individuo que se casa solo con una persona. En particular, la RAE manifestó que el vocablo alude a la cualidad de monógamo, o por su parte a un tipo de régimen o sistema familiar que prohíbe la pluralidad de cónyuges. Por lo tanto, se puede decir que la monogamia se opone a términos como poliamor o poligamia, dado que estos dos últimos hacen referencia a amores en pluralidad, mientras que la monogamia no. Este tipo de estatus o relación forma parte de las tradiciones de diversas ciudades alrededor del mundo. No obstante, muchos individuos pertenecen a ellas, no la practican del todo. La percepción de monogamia también suele aplicarse en el comportamiento social del reino animal para destacar el estatus de poseer un solo compañero en un dado momento. El segundo, que es la poligamia, en este es totalmente lo opuesto a la monogamia, ya que este es un tipo de matrimonio que, aunque resulte poco frecuente en territorios donde predomina la cultura occidental, está presente en millones de familias alrededor del mundo. Su tipo más habitual, la poligamia, es aquel en el que el hombre tiene más de dos esposas, mientras que en la poliandría, en la que la mujer tiene varios maridos, es mucho más raro. Sin embargo, el hecho de que por sí tantas personas vivan en el seno de familias polígamas no significa que este tipo de matrimonio esté libre de inconvenientes. De hecho, hay motivos para pensar que la poligamia eh, tenga algunos problemas muy significativos. Las, teniendo en cuenta esto, eh, podemos decir que la poligamia de alguna manera tiene consecuencias para los hijos, ya que según la investigación de Rana Radawi, se centró en el modo en el que las mujeres vivían la poligamia y el impacto emocional que este tenía sobre ellas. Pero cabe suponer que la repercusión de este modo de vida también afecta a muchas otras más personas, para bien o para mal. Cabe preguntarse, por ejemplo, por los niños y niñas que se crían en las familias polígamas. ¿Está perjudicando este colectivo? Parece ser que sí, según uno de los estudios más ambiciosos sobre el tema.
Ahora le voy a pasar la palabra a mi siguiente compañera. Siguiente diapositiva. Reglas, reglas de residencia. Son 4. Como vemos, neolocal, patrilocal, avunculocal, matrilocal. ¿Qué es neolocal? Neolocal. Los recién casados tienen que vivir en un nuevo hogar que no sea el lugar de los padres de ello o de los padres de él. ¿Qué es patrilocal? Los recién casados deben ir a vivir a la casa de los padres del varón. ¿Qué es avunculocal? Los recién casados deben vivir en la casa del hermano de la madre del varón. ¿Qué es matrilocal? La pareja debe de vivir en la casa de los padres de la mujer. Siguiente, por favor. El divorcio. El divorcio es la acción que disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Se clasifica en divorcio voluntario, que puede ser administrativo, voluntario, contencioso, innecesario o casual y unilateral por la vía judicial. Tenemos un ejemplo que en la antigua Roma no cargaba ningún estigma el divorcio y las mujeres podrían fácilmente desposarse. Em, Mientras que en sociedades de corte más religioso o tradicional, el divorcio estaba prohibido o dejaba una mácula en la mujer divorciada que le dificultaría volver a casarse. El divorcio no debe confundirse con la anulación de un matrimonio. La anulación del matrimonio es en la que se declara que el matrimonio no fue válido y por ende jamás existió. Y tampoco debe confundirse con la separación de hecho, en la que dos personas disuelven un hogar sin interponer legalmente un divorcio. Sin embargo, hay muchos ordenamientos jurídicos. Esto último es un primer paso hacia la legalización del divorcio. Las principales causas de un divorcio pueden darse por diversas razones. Algunas son de tipo social, psicológico, emocional o hasta jurídico, las cuales están siempre establecidas en ley sobre el tema. Entre las principales causas podemos enumerar la separación de cuerpos o abandono del hogar, que es que los dos cónyuges ya no viven juntos ni han llevado una vida de casados durante un tiempo mínimo establecido por la ley, o que uno de ellos se ha marchado definitivamente. De esta manera, en realidad ya se han separado y solo necesitan la oficialización jurídica. También podemos decir el mutuo acuerdo, cuando simplemente las dos personas ya no desean estar casadas por diferencias irreconciliables de personalidad o cultura, por pérdida de amor u otras razones de tipo emocional compartidas. También podemos encontrar el adulterio o convivencia con terceros. Eso quiere decir que si a pesar de estar casados los cónyuges o uno de ellos estaba entabla relaciones de pareja con otras personas o construye con ellas otros núcleos familiares. Ya, ahora vamos a hablar un poco del sistema de parentesco.
Eh, Anteriormente hemos explicado la universalidad de la familia nuclear y la pertenencia de otros átomos de parentesco. En cualquier caso, precisamos la totalidad de los parientes que concurren en la familia nuclear para poder construir la estructura del parentesco. Ya. Los tipos de parientes involucrados en la familia nuclear son 8, los cuales se denominan dependiendo de la posición de ego. Las distintas formas de denominación de los parientes empleados en el mundo son susceptibles de ser agrupadas por una tipología, compuesta por unos pocos tipos básicos, aunque cada uno de ellos contiene diversas variantes que no pueden considerarse sino adjetivas. Del estudio de las terminologías de parentesco se desprende en primer lugar que todas ellas tienen un fuerte sentido lógico y en segundo lugar que estos tipos de terminología solo pueden interpretarse a la luz de los condicionamientos ecológicos y culturales de las distintas sociedades. Las terminologías en las que se hace la distinción de primos, paralelos y cruzados tienen un carácter clasificatorio. Frente a estas, las demás tienen carácter descriptivo. La importancia de las terminologías clasificatorias reside en que parientes de fuera de familia nuclear se denominan igual que los de la propia familia nuclear. Ahora pasaremos a dar la conclusión. A partir de lo expuesto, podemos concluir que no existe una definición universal sobre el matrimonio, que cada cultura, país, sociedad, grupo, etcétera, tiene diferentes concepciones sobre qué es un matrimonio. Existen múltiples formas de matrimonio en las que incluso se permite el incesto. Así llegamos a que el incesto, aunque tabú, está permitido en muchas sociedades y culturas del mundo. Las relaciones de parentesco influyen mucho en las formas de matrimonio. Porque a partir de sus interpretaciones de a partir de sus interpretaciones de relaciones de parentesco. Gracias.